entiendo, Garcés, que algo de campaña tendrás que hacer. A Danero te veo más liberado, ¿no? En lo de Andalucía, digo. Yo muy liberado, de Andalucía muy liberado. Lo sigo Bien, desde bien. la barrera. Bien, bien. Mario, ¿vas a bajar a Sevilla, Córdoba, Sí, sí. a Almería? Sí, ¿no? Sí, vamos a bajar algún día. Estoy ahora pendiente que me cierren los lugares donde tengo que ir y muy entusiasmado. La verdad es que las proyecciones de votos son muy buenas. Ha habido un cambio sobre todo de mentalidad en la sociedad andaluza, donde se han dado cuenta que el régimen socialista que había imperado durante 40 años era reversible y que ahora se vive incluso mejor que con ese régimen prebendario. Y hay que luchar hasta el final el último voto, ¿no? No estar satisfechos todavía con lo que tenemos, porque podemos arañar cada día algún escaño más. La campaña, que como saben ya empezó el viernes, los eslóganes no se han matado mucho, las agencias de comunicación. El Partido Popular, Andalucía avanza. Bueno, Ciudadanos, el cambio que funciona. Vox, el cambio real. La palabra cambio es la más utilizada en todas las campañas del mundo. El PSOE, por la Andalucía que quieres. Es curioso que sea este el eslogan, porque el que no quería ser candidato es Juan Espadas. Y van y le ponen de eslogan: por la Andalucía que quieres, pobre hombre, si no quieres, 3 tazas, ¿no? Y adelante Andalucía con la campaña Andalucía en defensa propia, siempre como si alguien les estuviese atacando. Me quedo con Adriana Lastra, que me encanta cuando se desata y se vuelve loca. Escúchenla. Le vaya al gobierno, peor le va a ir al Partido Popular, es decir, que cuanto peor le vaya a los españoles, mejor le va a ir al Partido Popular. Eso es el Partido Popular, no es otra cosa. Y además están rojos de la ira, porque como decía Alfonso, no duermen por las noches pensando que están los socialistas en el gobierno y que van a volver al gobierno de Andalucía. Eso es lo que les pasa. Ay, de verdad, Danero, tú la conoces, ¿no, a Lastra? Nadie le puede decir que lo de no duerme por las noches es una frase que no debería volver a mencionar el PSOE. Eso estaba pensando yo, el que no dormía era el presidente del gobierno, ¿no? Lo que le preocupa al Partido Socialista y a Adriana Lastra no puede decir que no va a dormir. Bueno, pues ya se lo vimos al presidente Sánchez y yo creo que es mejor no repetir, ¿no? Es que al final no duermes pensando en que no va a dormir alguien en ese partido. Pero es verdad que Espadas no quería y le obligó Sánchez a ser candidato. A mí me lo ha dicho gente, ¿eh? Eso, claro, eso al final nunca se sabe, ¿no? Sí, pero no me extraña que no quisiera ser, porque al final es evidente que, como le pasaba al candidato por Madrid, ¿no? A Gabilondo, que saben que van a la derrota, ¿no? Y por lo tanto, nadie quiere ir directo a la derrota y ser el cabeza de turco. ¿Te consta, Mario? ¿Fue así? ¿Espadas va obligado pero no quería? Eso es lo que se dice. Yo no tengo la seguridad de que fuera así. Aparentemente la candidata idónea era María Jesús Montero y cuentan los mentideros, pero yo no sé si es verdad o no, que María Jesús Montero se puso. Claro, yo ya le advierto a María Jesús Montero que después de oponerse, si fue sí, que no lo sé, si se opuso realmente al presidente del partido y teniendo en cuenta que le queda un telediario, es decir, un año como mucho de ministra, su futuro político va a ser muy incierto. Y por otro lado, es que me ha gustado mucho una frase que ha dicho Lastra, porque define perfectamente al Partido Socialista Obrero Español. Dice que el Partido Popular están rojos de la ira. No, rojos de la ira es el Partido Socialista Obrero Español, por rojos y por ira. Yo creo que confunde ya los términos. Ay. Y Lastra últimamente ya se confunde, pero es habitual en ella. Hablando habrá que ayudarla en algún momento a recuperar la cordura. Sí. Sin duda, hablando de ira, lo de la comparsa que critica a Macarena Olona a mí me ha recordado lo peor del independentismo catalán. Quiero que la escuchen y opinen. No será. ¿Qué es esto de dar carnet de andaluz ahora? Me es igual, ya sé que es una chirigota, que no tiene más importancia. A mí no me gusta, me recuerda a lo peor de Bildu, a lo peor de Esquerra Republicana, que te digan tú eres andaluz y tú no lo eres porque yo doy carnet de nacionalidad. Yo no sé, Danero, Mario, ¿cómo lo veis? Más allá del partido al que acusen, que eso, no me gusta.
Es una barbaridad, ¿no? Porque, como bien dices, es lo que ha utilizado el independentismo siempre, entre otros, muy habitualmente contra gente nacional Claro, de Andalucía. tú no eres de los míos, tú no Pero- tienes sangre. ¿Te acuerdas pero- aquello de la genética de los del Sí. PNV? Hombre, Pero solo lo hacen... da igual la genética que tengas. La clave es si eres de los tuyos o no. Es decir, claro. si Macarena Olona hubiera sido la candidata de Podemos, no hubieran hecho esa chirigota. No te quepa la No lo menor. hubieran hecho, ¿no? Claro, a Mario, ver, ¿es cierto eso? Hay dos varas de medir. Bueno, claro que hay dos varas de medir, ¿no? Lo cierto es que yo creo que ni en Navarra ni en Aragón haríamos una jota de este tipo, lo sabe bien Carlos, somos gente más seria. Tampoco le daría mayor importancia a la chirigota, pero sí me gustaría recordarle al Partido Socialista cuando Teresa Fernández de la Vega se empadronó en un naranjal vacío para ser candidata. Ahí no hubo ningún tipo de música valenciana que tocara violines, ni una orquesta que fuera por los pueblos diciendo que María Teresa Fernández de la Vega era una candidata fraudulenta. Tenemos que tener cuidado. Y luego es verdad, y esto es una opinión estrictamente personal la que voy a dar ahora, que el hecho de que se exija una radicación por empadronamiento para ser candidato no deja de ser, yo creo, una figura un tanto arcaica. Es así, se tiene que cumplir, evidentemente, y al final esto lleva directamente a que haya empadronamientos pues, que son más formales que materiales, como es el caso. Pero creo que lo importante es la candidata. Y si ahí los electores consideran que la candidata es una persona, como es el caso de Macarena Olona, que aún no residiendo de manera permanente en Andalucía puede desempeñar una buena función desde el punto de vista político, evidentemente que la voten para ser la estamos de segunda acuerdo. en Andalucía, porque el primero ya sabemos quién va a ser. Y además, trampas de empadronamiento, todos los partidos, todos los candidatos y 1000 veces. Y oye, no vamos aquí a buscar ya el antecedente genético de uno. Bueno, nos vamos a Andalucía. Javier Tellechea, bienvenido, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Albert? Encantado de escucharte. Muchas gracias. El primer fin de semana acelerado, campaña electoral con muchos kilómetros, infinidad de actos cada candidato. ¿Qué se respira en la calle? ¿Qué respiras tú? Pues la verdad que, como tú decías, se respira mucha campaña, muchas horas frenéticas, prácticamente en toda la comunidad hay actos de distintos partidos políticos y casi todos buscan rascar votos aquí y allá, y especialmente, y el dato es importante, a los indecisos. Aquí estamos hablando que de cada 100 andaluces, 25 aún está que no sabe a quién va a dar el voto. Cuidado. Y eso que es una cifra muy alta, y eso puede cambiar mucho las cosas. Puede decidir, por ejemplo, mayorías absolutas o no. Exacto, es que precisamente esa intención de voto que conocimos la semana pasada deja muy cerca a Juanma Moreno de su objetivo, que era la de gobernar en solitario en San Telmo, y puede pasar perfectamente. Todo va a depender de a quién van dirigidos esos votos. Te digo, el 25% de los andaluces todavía no sabe qué va a hacer. Por eso es muy importante. Por ejemplo, el PSOE, en el caso de Espadas, ha hecho hincapié precisamente a ese 25% de tratar de convencer de que la mejor opción sigue siendo el Partido Socialista, que quiere volver a recuperar la silla de San Telmo. Después nos encontramos, por ejemplo, con algunas cosas que sorprenden y así que nos llamó mucho la atención, y es, por ejemplo, en el caso de Vox, Macarena Olona ha dicho claramente que si llegaba al poder, lo primero que iba a hacer, entre otras cosas, iba a ser cerrar Canal Sur, la televisión autonómica de Andalucía. Eso ha generado cierto debate por aquí también, y sobre todo darle mucho hincapié a la caza, cuando todos piensan que hay otros temas más importantes que tocar. La caza como para defender los derechos, entiendo. Sí, correcto, sí. Y bueno, por ahí van los tiros. Por otro lado tenemos a la izquierda que intenta sumar votos también, porque incluso sumar todos los votos de la izquierda, según los sondeos, según las encuestas, ni siquiera llegarían a hacerle sombra a Juanma Moreno. Por eso es importante lo que ocurra de aquí en más en los próximos días. En Madrid, yo te hablo desde Madrid, hay la sensación de que es muy raro que Tezanos, que no
toda una, de pronto diga que Juanma Moreno roza la mayoría absoluta. Y creen que es para desactivar al votante, para que muchos andaluces se vayan a la playa y digan, venga, no hace falta votarle, que este gana seguro. Y así conseguir que no consiga la mayoría. ¿Esa lectura la dan también por hecha en Andalucía o se fían de Tezanos por primera vez? Que va, te digo más. Juanma Moreno, sin ir más lejos, el mismo jueves, viernes, cuando se dio a conocer la intención de votos, lo primero que dijo era que sí, que muy bien, que estaban contentos por esa situación, pero que de alegría nada, que había que decirle a la gente, a los del PP, primero, de que había que ir a votar el 19 de junio, nada de quedarse para atrás y que esto ya está hecho, que nada, al contrario. Y también apostando por ese 25%. O sea, que todo el mundo tiene que ir a votar. No, ni mucho, Oye, ni mucho menos. Una cosa más y te dejo, que estás en pleno lío. ¿Quién se ha gastado más dinero? ¿Qué partido se ve que se ha gastado más pasta en esta campaña? Bueno, todavía nadie ha dado ese dato en concreto, pero a mí me da la sensación que la cosa está entre el PP y PSOE. El PSOE sigue creyendo que puede apostar fuerte y que puede no ganar, pero sí conseguir mejor resultado que el que dicen las encuestas, ¿no? Y yo creo que sí, pero aún así, fíjate que, por ejemplo, últimamente Pedro Sánchez, sin ir más lejos, que en principio iba a estar apoyando a su candidato aquí en Andalucía, no vino y estaba previsto que viniera. Y yo no sé cómo tomarse eso, pero vamos, desde el punto de vista económico me parece que son así, a simple vista, son los que más han invertido, lo que más se la juegan. Un abrazo, Javier Tellechea, compañero de Telemadrid. Cuídate mucho. Es cómo va la campaña en Andalucía. O sea que es posible que el PSOE esté gastando ahí. Mario, adanero, vigilad que no sea el dinero de Europa para el COVID que acabe gastándose en la campaña del PSOE andaluz. Bueno, el pasado Consejo de Ministros ya vimos un uso absolutamente partidista de una institución gubernamental con el objetivo de empujar al Partido Socialista Andaluz, no al gobierno, no evidentemente a San Telmo, sino a la ruina más absoluta. En primer lugar, se aprobó una línea de ayuda de 50 millones de euros para desempleados andaluces, diciendo que los desempleados andaluces estaban en una situación de discriminación respecto al resto de desempleados de España. Por cierto, los desempleados de Extremadura, los desempleados de Canarias... Como no hay elecciones, que se fastidian, claro. No, pero es que están en peor condición relativa que los de Andalucía. Por lo tanto, no había ninguna explicación para darlo solamente a los de Andalucía. Habría que haberlo dado también a aquellos parados y a aquellos territorios donde se encuentran en una posición relativa peor, ¿no? O, por ejemplo, y eso fue realmente infame, ver el famoso escrito que exhibió de una manera impúdica Yolanda Díaz en la rueda de prensa, como en el Consejo de Ministros se repartió un papel dando consignas sobre qué había que hacer durante la campaña electoral y utilizando un Consejo de Ministros, que es un órgano de gobierno, para hacer política. Esa es la realidad. Y este es el nivel de este gobierno. Simplemente una anécdota. Yo he formado parte 7 años seguidos de una comisión de secretarios de Estado y subsecretarios. Iba todos los miércoles a Moncloa. En 7 años no se utilizó nunca la palabra Partido Socialista Obrero Español, porque cuando estábamos ahí no hacíamos política de partidos, sino que lo que hacíamos era aprobar y decidir una serie de cosas de interés general. Pero la política se hace en las Cortes o en Ferraz o en Génova. Sí. Es mezclar las cosas. Bueno, mientras tanto, señores, Yolanda Díaz está de moda. ¿Tú qué tal te llevas, Mario, con Yolanda Díaz? ¿Bien? Yo me llevo muy bien. Ahí hay una tensión no resuelta, sí. ¿Una tensión sexual? No, sexual no. No, pregunto. Perdón, me equivoqué. Esto no es como Miriam Díaz Aroca, esto no. No, Yolanda Díaz es otra. No. Señor García Danero, ¿qué tal se lleva con Yolanda Díaz? No me llevo, o sea, no quiero decir, no tengo... No hay relación. Nada, cero. Me dicen 2 cosas de Yolanda Díaz y me dicen sí o no les suena bien. Vamos, no bien, sino que creen que va a ocurrir. Una, que aquí intentamos dar claves de futuro, que irá a la cumbre de la OTAN, que ahora ha dicho que sí, que no, que a lo mejor... Bien, me aseguran que irá buscando un tipo de izquierda y votos... con un argumento distinto al de Garzón e Irene Montero y Yone Belarra. Y 2,
que está a punto de celebrar una reunión con Esquerra Republicana y Bildu para que se integren en lo que quiere que sea su partido, eso que dice que se llamará Sumar. Adanero, ¿te suena que puede ser? Lo de la OTAN, sí, pero la veo más fácil que acabe en el Partido Socialista que acabe haciendo algo en común con Bildu y Esquerra. Me puedo confundir, pero yo creo que Bildu y Esquerra no estarán por Sumar. No pintan nada. No Entiendo. creo que esté dentro de su estrategia, ni mucho menos. Y por otra parte, Yolanda Díaz soltó la pasada semana muchas perlas. Puso verde a Feijóo y puso verde al gobernador del Banco de España. Escuchen. Parte de los pensionistas en nuestro país no alcanzan una renta de 1.000 euros al mes. Por tanto, la formulación que él ha hecho de no revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC real, por cierto, como va a hacer este gobierno, me parecen de máxima gravedad. A ver, Mario Garcés, que Yolanda Díaz se ponga chula con Feijóo y se ponga chula con el gobernador del Banco de España diciéndoles es que no saben lo que se dicen. Yo he estado repasando el currículum de Yolanda Díaz y el del gobernador del Banco de España y los he comparado. Yolanda Díaz, licenciada en Derecho. Punto. Trabajó un breve tiempo como abogada en un bufete y no ha trabajado nunca en ningún sitio ni ha sacado jamás otra licenciatura. Pablo Hernández de Cos, licenciado en Económicas y Empresariales, licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Económicas. Bien, pues la primera da lecciones al segundo, Mario. ¿Qué pasa aquí? Bueno, primero lo que hay que tener es un escrupuloso respeto por los representantes de cada institución. El gobernador del Banco de España, evidentemente, es una persona a la que hay que respetar. Y lo tiene que respetar todos los miembros del gobierno. Podrán compartir el diagnóstico o no, viniendo de una autoridad independiente, pero el respeto personal y el respeto profesional hay que blindarlo. Quiero recordar algo que ya mucha gente se le ha olvidado. ¿Sabéis cómo llamaba el Partido Socialista Obrero Español a Escrivá cuando era presidente de la AIREF? No. Lo llamaban el camarero de Montoro. El camarero de Montoro. Ese era el respeto que tenía el Partido Socialista estando en la oposición, y este es el respeto que tiene Yolanda Díaz y otros miembros del gobierno, en algún caso socialistas, por los representantes de las altas instituciones que, insisto, afortunadamente son contrapeso institucional y tienen una autoridad y una opinión independiente. Bien harían si quieren refutar datos, porque no pueden refutar datos. Lo que hacen directamente es descalificar. Y cuando alguien finalmente queda confinado a la descalificación, la verdad es que está anticipando ya lo que es probablemente la extinción de todo un proyecto político. El camarero de Montoro, llamaba lo llamaban el camarero de Montoro a Escrivá. Que ahora me imagino que ahora el camarero está dentro del Titanic, ¿no? Sí. Lo dice porque se hunde. Porque se hunde el Titanic, hablando de peleas. Los instrumentos Montero, Belarra y Garzón, claro, juntos los tres. Si hay algo que nos gusta especialmente a Danero y a mí, es que se peleen entre ellos, ¿verdad? Porque nos da una cierta satisfacción. Bien, Joan Baldoví, portavoz de Compromís. Pablo Iglesias, ex de todo, ahora tertuliano. Baldoví le dijo a Iglesias que mejor haría callarse, que estuviese calladito, que no hablara tanto ya que no está en política. Pablo Iglesias le ha respondido. Escuchen. A veces pienso que yo debería callarme y no decir lo que pienso ni sobre la progresía mediática ni sobre la OTAN. Esto es lo que me decía el otro día Joan Baldoví, que a ver si me estoy calladito de una vez. Amigo Baldo, yo hasta el año 2014 trabajaba en la universidad, presentaba La Tuerca y hacía análisis en algunos medios de comunicación. Y hoy, en 2022, después de haber dejado mis cargos, he vuelto a la universidad, presento La Base y hago análisis en algunos medios de comunicación. Vivo de mi trabajo y digo lo que me parece. Tú, en cambio, llevas más de 20 años ocupando cargos públicos ininterrumpidamente y no sé si algún día tendrás la suerte que tengo yo y podrás volver a tu trabajo de maestro. Pero me vas a permitir que te diga algo con todo el respeto y todo el cariño. Aún no ha llegado el día en el que un político profesional me haga callar. Buah, Danero. Bueno, está fuerte pues, la cosa, ¿eh? Bueno, es que tienen esa costumbre. En este caso,
y sin que sirva el precedente le dio la razón a Pablo Iglesias. Sí. De que solo faltaba que no pueda hablar, que diga lo que le dé la gana, y a los demás le harás caso o no, ¿no? Y el problema que tiene Baldoví es que ve que Compromís se va al garete, ¿no? Compromís se va a acabar, igual que Podemos está en riesgo. Y yo creo que tiene mucho problema por eso, ¿no? Porque al final está cayendo en unas contradicciones tremendas, porque él está en el gobierno, en la Generalitat, está en el ayuntamiento, y teóricamente es un apoyo de Sánchez, le dio la investidura. ¿Y qué ocurre? Que como Sánchez no cumple con nadie, tampoco está cumpliendo con ellos, y por lo tanto no han sacado nada. Y encima, pues cuando le echan en cara que no ha sacado nada, pues se pone nervioso. Y yo creo que ese es el problema que tiene. A mí lo que me ha gustado es la biografía que hace de él mismo Pablo Iglesias. Mario dice: hasta el 2014 yo vivía de la tuerca, como diciendo, yo era un simple y humilde trabajador que vivía de su... No, hombre, no, hasta el 2014 cobrabas de Irán, cobrabas de Venezuela, cobrabas de Cuba... y claro, ese dinero se iba a tus producciones televisivas. Esa parte la ha obviado, ¿no, Mario? Sí, bueno, ya sabemos que cada uno sesga su biografía a su conveniencia. Y Pablo Iglesias lo ha hecho. Por cierto, a mí me parece muy bien que hable todo lo que quieras. Es que cuanto más hable, mejor. Más se retrata. Y puestos a hablar, y hablando de la tuerca, y por dar otra vuelta de tuerca a la biografía de Pablo Iglesias, ¿os acordáis cuando defendía que todos los españoles tuviéramos armas? Sí, porque lo dijo la tuerca, sí, que como expresión de libertad y de defensa individual era necesario que todos los españoles, para defenderse y preservarse, teníamos que tener un arma. Yo es que soy feliz escuchando a Pablo Iglesias, porque sus incongruencias, sus inconsistencias intelectuales, sus necedades varias, y desde luego ya que se haga su propia biografía, Pablo Iglesias es la clásica caricatura del personaje que se comió a la persona. Y ahí está. Por tanto, que hable, no hay problema. La incontinencia verbal a veces es... Ay, señores, tengo varios mensajes en YouTube y de varios amigos a través también de iVoox que me dicen, me encantaría que ganara el Partido Popular en Andalucía, pero lo veo muy complicado. Van a intentar cualquier cosa para que esto no ocurra. Otra, Madrid-Castilla y ahora Andalucía, se me está haciendo eterna la entrada de las nacionalidades para acabar con esta pesadilla. Me preguntan, pregunta a los tertulianos, ¿avanzará algún día elecciones generales Pedro Sánchez en el caso de que vuelva a perder en Andalucía como es previsible? ¿Avanza o no? Si te contesto yo si quieres y luego sí. Carlos. Mira, la verdad es que considero que no va a anticipar elecciones. Yo me voy a poner por un momento, y además esto es peligroso, pero por un momento en la cabeza de Pedro Sánchez. Cuidado. Pedro Sánchez, a pesar de tener esa especie de optimismo narcisista que piensa que es capaz de remontar la situación, ahora mismo sabe que está en el último cuarto del partido. Sabe que ya no puede remontar. Si convocara ahora elecciones, las perdería con toda seguridad. Yeah. Sabe además que conforme pase el tiempo va a seguir desangrándose políticamente, pero le da igual, porque él es capaz de aguantar un año y medio más arruinando el Partido Socialista Obrero Español. Yo solamente pido una cosa a los socialistas de bien, con aquellos que hemos trabajado durante muchos años a lo largo de las últimas décadas, que se den cuenta en qué estado va a dejar el Partido Socialista dentro de un año y medio. Sí. Y que piensen que el nuevo líder que tendrá que sustituir a Pedro Sánchez tendrá que hacer un cambio radical en la forma de entender el país y las relaciones políticas. Y por cierto, por acabar de contestar a uno de los oyentes, cuando decía que van a hacer todo lo que pueda el Partido Socialista, a mí lo que me gustó mucho es cuando Felipe Sicilia, diputado andaluz en el Congreso, dijo que había que abolir la prostitución. Coño, bienvenido. Pero que lo digan Andalucía, que tiene un problema el Partido Socialista de Andalucía con la prostitución. La verdad es que, de verdad, si eso son todas las medidas que tienen que adoptar, mal les va, muy mal. Y me plantean también a Danero, ¿os ha pasado lo que le pasó al PSOE la semana pasada, equivocarse en el voto? Lo de las bases de cotización que aprobó por error. ¿Os habéis equivocado alguna vez a Danero en el voto o no? Bueno, pues es posible no decir que no, porque igual alguna vez, pero que haya sido, que hayas cambiado, voluntario por supuesto, pero que hayas cambiado el sentido de una ley o aprobar una enmienda o eso no. Que yo recuerde, no. ¿Tú, Mario, tampoco? Que si me he equivocado ha sido sin ninguna consistencia. Sin querer.
Yo creo que me equivoqué una vez en una enmienda, pero una enmienda insustancial. Además, yo señalo el sentido del voto de mi grupo y la verdad es que fue un poco desastre señalar el sentido del grupo y luego equivocarme yo al votar, como estaba haciendo dos cosas a la vez. Muy mal, pues muy mal. Pero mal. En general no esperaba eso yo. Y si se equivoca alguien de mi grupo, incluido Casero, recibe su conveniente reprimenda. No me hables de Casero. Tengo yo mi propia teoría de Casero, pero no es el día. Bueno, ahí está Carlos. Ahí está Carlos García Danero, que ha sufrido a Casero más que nadie. Pero bueno, hablaremos. Amigos, un placer que estemos reflexionando y contando algunas verdades como puños. Gracias, Carlos García Danero, Mario Garcés. Un abrazo a los dos. Gracias, como siempre. Muchas gracias, Mario. Y un abrazo a Carlos. Empezando semana, más mañana en el mismo lugar a la misma hora. Castellón Confidencial.